Bienvenidos a Tiempos de Cine. El día de hoy me encuentro con Guillermo Morales García, arquitecto y también crítico de arte, que ha venido para conversar sobre semiótica y su aplicación, la aplicación del análisis semiótico a la cinematografía, al séptimo arte. ¿Cómo estás, Chema? Bienvenido. Hablemos sobre semiótica, porque para muchos es muy difícil definir qué es la semiótica y cómo se puede aplicar para un análisis. Claro, la semiótica explica la interrelación entre el emisor y el receptor. ¿Algún ejemplo que tú te acuerdas, por ejemplo, de semiótica que te pusieron? Uno de los ejemplos que me dieron sobre semiótica es que justamente en el cine western que estamos tratando esta semana, el americano es representado como el símbolo de lo bueno, de lo honrado, de lo justo, de lo correcto, y el indio como el símbolo de lo malo, el símbolo de la agresividad, de la violencia y también del poco raciocinio, el uso de la fuerza bruta. Ajá. Claro, en este caso me estás hablando de una simbología, pero a nivel de la narrativa, ¿no? O sea, a nivel del concepto general que uno tiene del bueno y del malo. En el western, claro, se antepone una dialéctica entre el bien y el mal, que en este caso está representada por el vaquero y por el indio, el salvaje. Pero además de eso, hay toda una serie de semióticas, como por ejemplo el famoso plano 3/4. ¿Te acuerdas del plano americano? En los enfoques, bueno, tú tienes el plano general, tienes te vas acercando hasta llegar, bueno, al plano de detalle, ¿no? Luego tienes planos medios, y hay el famoso plano 3/4 que justamente lo inaugura el cine western, que era para que se vea la pistolera. Entonces, en el plano americano, tú ves la imagen típica del cowboy que va a sacar el revólver, y por lo general es un plano que va desde la rodilla hasta poco más arriba de la cabeza. Entonces, inclusive, eso también es semiótica, ¿no? La semiótica del encuadre, que tanto se enseña en la fotografía y en el cine. Y estábamos hablando off the record que la semiótica, antes de que el análisis semiótico sea aplicado al cine, que es uno de los artes mayores, también se aplicó antes a la pintura, a la música o a los textos narrativos, ¿no? ¿En qué consistía esta aplicación de la semiótica? Claro, la semiótica empieza en realidad como un análisis lingüístico. O sea, la palabra, los idiomas son un campo muy rico de análisis, especialmente porque por medio del idioma es como tú transmites las ideas. Entonces ahí es donde se da muy clara la relación del emisor, el receptor y el mensaje, que es lo que se quiere transmitir. En este caso tú y yo hablamos, yo por ejemplo tengo unas ideas en la cabeza y te las transmito por medio del lenguaje. Este lenguaje tiene una serie de palabras que son códigos, digamos, de transmisión. Lo que nosotros entendemos que hablamos en castellano, de pronto alguien que solo sabe inglés no lo entendería, tiene sus propios códigos o lenguaje. Entonces, esa interrelación permanente se basa mucho en el aspecto volitivo del emisor. Yo, por ejemplo, como emisor, quiero darte a entender un mensaje determinado, yo lo estructuro mentalmente, el mensaje decodifica esa idea que yo tengo, y como tú conoces el lenguaje, tu cerebro nuevamente la convierte en una idea. Entonces hay una transmisión permanente de un mensaje. Cuando tú me respondas va a pasar lo mismo. Tú conceptúas una idea, por medio del lenguaje se codifica, la palabra es el vehículo, ¿no? El idioma, y yo obviamente te entiendo, y empezamos con una dialéctica. Entonces la semiótica básicamente es eso, ¿no? Es la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor. En todas las artes se da eso, en la pintura, en la música, en la arquitectura, y lo interesante es que muchas veces se da de una manera empírica, ¿no? Sin querer. ¿Y la semiótica depende entonces del código y también del soporte? Claro, porque si no, no habría manera de llegar. Ahora, tú puedes dar a entender no solamente ideas, tú puedes dar a entender sensaciones, emociones. El color tiene una semiótica y de acuerdo al grado cultural del receptor, ese color puede significar algo. Entonces ya hablamos de un proceso atávico en el cual, por ejemplo, el color blanco para nosotros puede significar pureza, paz. El color negro puede significar luto. Sin embargo, en unas culturas orientales el color negro no significa luto, sino el luto está representado por el color blanco. ¿Te das cuenta? Entonces, el color propiamente dicho también tiene ya una carga semiótica. En la arquitectura,
la forma de los edificios tiene una carga semiótica. En la caligrafía, en las artes gráficas, el peso de la letra, o sea, la fuerza con la que, digamos, una tipografía determinada se escribe, también te da a entender algo. Imagínate, por ejemplo, el BCP, ¿no?, que es un banco, tiene que transmitir una idea de solidez. Entonces, sus letras por lo general son gruesas, son sólidas. Imagínate pues, que el BCP tenga sus siglas con una letra Arial Narrow, ¿no? No funciona. Entonces también hay una semiótica en eso, en prácticamente todas las artes, ¿no? ¿Y cómo se aplica el análisis semiótico a la cinematografía? De repente, si nos puedes dar algunos ejemplos de películas que has visto, simbologías que has podido detectar. Claro. Empezando por entender que la cinematografía, al ser un arte mayor, concentra un grupo de semióticas. No es una semiótica única la que podemos leer, porque los textos tienen una semiótica. En el western, los textos, por ejemplo, suelen ser directos. Hay pausas, hay respuestas, y de una calma muy lenta, el primero que saca el revólver y dispara desencadena un episodio de violencia rapidísimo. Entonces tiene una serie de altibajos muy marcados. Eso, por ejemplo, es disparado por el idioma, a veces por una palabra. La música es otro elemento clave, ¿no? Un elemento, por ejemplo, importantísimo para darte a entender un episodio de tristeza. Un episodio, digamos, de mucha acción requiere una música trepidante, con mucho ritmo. Algo melancólico, la escena de amor de la película va a ser con una música mucho más calmada. Y tú, como productor, como cineasta, más que como productor, tú de pronto puedes empezar a intercalar esas escenas y generar efectos muy interesantes. Por decir, imagínate, y debes haber visto algunas escenas, por ejemplo, en las cuales en una batalla hay música muy rápida, ritmos muy salvajes, pero también hay algunos realizadores que de pronto en las escenas más fuertes, en lugar de ponerte el ritmo más fuerte, te ponen la música más melancólica del mundo, ¿no es cierto? Entonces hay un contraste entre la violencia de la imagen y lo lento de la música. Entonces semióticamente te están dando a entender mucho, o sea, lo otro de repente incluso hasta te conmueve más, ¿no? Porque ya no estás emocionado con el tema de casi morboso de ver qué es lo que ocurre en la pelea, sino te están dando el mensaje que viene después, la tristeza de las muertes, de los heridos, de la sangre, de las vidas perdidas. Entonces eso, por ejemplo, se transmite por medio de la semiótica. Eso obviamente requiere una idea previa, ¿no?, que es la que el realizador tiene al momento de hacer su película. ¿Y cuán diferente sería el análisis semiótico en películas mudas y en películas que sí tienen el recurso del sonido? Esa es una buena pregunta. El western se inaugura, por ejemplo, en 1903, si no recuerdo mal, con un corto de 12 minutos que es Asalto y robo al tren, si no recuerdo mal. En las primeras películas mudas casi no hay una concordancia con las imágenes. Al principio era como la orquesta tocando y la música pasando. Entonces no era algo demasiado pensado. Si tú ves, por ejemplo, esta película, que es la considerada padre del cine western, como que no hay una lógica a la cual estamos acostumbrados en el cambio de secuencias, que también debe cambiar la música. Acá no, la música camina por su lado y las escenas caminan por su lado. Entonces, el análisis es un poco más difícil porque no ha sido pensado a propósito, eran los inicios del cine. De pronto, en un cine un poquito más evolucionado, mudo, como Chaplin, ¿no?, ya se puede entender un poco más por el ritmo de la música. Hay unas escenas que son más cómicas, entonces la música, no sé, es un alegreto, es algo más rápido, y hay unas músicas que son más melancólicas. Entonces, eso está ayudándote a suplir la falta de palabras, la falta de diálogos. En conjunto te hacen una imagen, pero ya depende del grado de evolución del cine mudo. Como te repito, en las primeras escenas es muy difícil hacer un análisis porque era casi algo que lo habían puesto por rellenar porque no quede vacío. Igual, por ejemplo, en Hombre con una cámara, ¿no?, ahí también puedes tener una idea muy interesante de cómo juega la música
con las imágenes, que en algunos casos sí cuadra, pero el otro, la banda sonora se pasa. ¿Y qué sucede cuando algunos críticos se apropian o toman este término de semiótica o análisis semiótico para decir, por ejemplo, comentarios como sucedió en el caso de Godard, que la iluminación de Godard tenía tal intención comunicativa y que luego se dijo, ¿no?, de que no, sinceramente, Godard puso las luces así porque no tenía otros recursos técnicos en la época? El detalle es que para hacer un análisis semiótico correcto, tú tienes que conocer la coyuntura histórica de la grabación, ¿no? Si es que no tienes todos los argumentos de análisis previo, de pronto tu análisis puede estar sesgado. Por ejemplo, el tema de conocer ciertos elementos técnicos como ese que comentas, a nivel de la historia, te va a dar una relación de tal o cual intención del crítico, perdón, del realizador hacia la película. Ese es un tema, digamos, que el crítico tiene que manejarlo bien. Para que seas un crítico, no puedes dejar pasar ningún elemento en el análisis semiótico. Y conocer la historia y las condiciones técnicas, coyunturales, contractuales, inclusive idiosincrásicas en el momento que se graba una película determinada, tienen que estar como un soporte que podríamos llamar un conocimiento previo para que tu análisis semiótico sea más correcto. Por lo general, el realizador utiliza a su ventaja ciertas limitaciones técnicas, ¿no? De pronto no puedes poner tal o cual iluminación, entonces con los elementos que tienes intentas tú que se dé la idea que tú quieres transmitir. Entonces, básicamente depende de, como tú dices, analizar el contexto. También para hacer un análisis semiótico tienes que, como nos comentabas, desestructurar, ¿no? No puedes analizar como que todo de manera muy, muy genérica, sino enfocarte en ciertos puntos. Es que en realidad son dos cosas a la vez. Una es si tú ves a la película como un producto final, y otra es si la ves como una suma de partes, y otra es como si la película aún no es un producto final. ¿Por qué? Porque el producto final recién se va a dar cuando esa película llegue al espectador y el espectador la interprete. Muchos solemos creer que la obra en el campo semiótico, y a veces es ahí donde está el error de algunos críticos, que la obra acaba al momento que uno ve el producto. No, la obra realmente termina cuando ya ha tenido una acogida determinada en determinados públicos. A veces hay obras que no calan bien en el público y los críticos las alaban. Y muchas veces pasa totalmente lo contrario. Los críticos le dicen de lo peor a una obra y esa obra gusta en el público. ¿Te das cuenta? Entonces, la obra en sí es un proceso, al igual que una canción, al igual que un cuadro. No acaba en el producto empaquetado, sino acaba cuando ya el usuario final, que en este caso es el espectador o el consumidor de la canción o del cuadro, establece una relación con la obra. Entonces, allí es donde tú tienes que tener tú un rango completo para entender el análisis semiótico, viéndolo como ese producto total y también analizándolo en sus diferentes partes. Por lo general, un análisis semiótico debería ser hecho en conjunto, pero sin olvidar ninguna de las partes. Esa sería la mejor, digamos, manera de entender. Es un poco complejo, porque tienes muchas vertientes. Una sola escena, una sola secuencia de imágenes de unos tantos minutos se presta a un montón de análisis semióticos. Puedes analizar los encuadres, los planos, puedes analizar la música, puedes analizar la gesticulación, ¿no?, la capacidad actoral, digamos, de representación, puedes analizar el color, puedes analizar los textos. Entonces, hay una serie de campos semióticos que se encuentran en la obra de arte, en la obra cinematográfica. Y si tú los ves todos en conjunto, pues tanto mejor. En todo caso, no debería perderse ninguno. Qué interesante lo que nos has comentado el día de hoy.
Guillermo, para entender un poco más sobre la semiótica y su aplicación, ¿no? El análisis semiótico del texto fílmico, de la cinematografía. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en Tiempos de Cine, en este espacio que tenemos para las entrevistas. Hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias a ti por la invitación nuevamente. Y nos vamos a una pequeña pausa, pero luego continuamos aquí en Tiempos de Cine, el especial.